La cara oculta del triunfo. Doctora Mel, hoy vamos a hablar acerca de un jugador de fútbol americano que logró llegar a lo máximo que podía aspirar, que era la NFL, para después verlo caer estrepitosamente. Sí, es un caso muy triste y muy lamentable porque efectivamente una persona, además, bueno, de un origen latino, que logra triunfar en un deporte tan competitivo, tan difícil, con un contrato muy importante y termina de la manera más lamentable posible. Exactamente, pues hoy vamos a hablar de Aaron Hernández, un jugador que hemos visto documentales, que hemos seguido esta noticia en muchos medios deportivos, Nota Roja, noticias principales, noticieros, pero hoy vamos a analizar el otro lado de este victimario, que como hemos dicho ya en otros programas, no existe victimario que antes no haya sido una víctima. Empezamos, doctora Totalmente. Mel. Vamos allá. Yo soy Lupita Martínez. Y yo soy la doctora Mel. Esto es Almas Rotas. Bienvenidos. El talentoso Aaron Hernández. Dennis Hernández y Terry Valentine Hernández eran los padres de Jonathan y Aaron. Los cuatro formaban una familia feliz ante los ojos del resto de la gente. El padre, deportista disciplinado, llegó a ser jugador de fútbol americano en la escuela secundaria. Quería que sus hijos siguieran sus pasos y por eso fue estricto en su formación. Eso era lo que todos veían, pero dentro de las cuatro paredes de la casa de la familia Hernández, las cosas no eran tan buenas como parecía. Aaron Hernández nació el 6 de noviembre de 1989 en Bristol, Connecticut. Su talento para los deportes fue notorio desde que era pequeño. Cuando dejó la escuela secundaria, jugó fútbol universitario en la Universidad de Florida. Era el año 2007. Su desempeño lo llevó a ser miembro del equipo BCS National Championship, que significaba ser parte del partido final del campeonato de División 1 de fútbol americano en la liga universitaria. Recibió los honores All-American y fue reconocido como una de las alas cerradas, posición que jugaba, universitarias más sobresalientes. Su talento no pasó inadvertido. Los seleccionadores de los Patriotas de Nueva Inglaterra pusieron los ojos en él. No fue elegido en las primeras rondas de la selección, pues los entrenadores dudaban de su madurez. Así que Aaron tuvo que esperar y regresar a su natal Bristol. Fue elegido hasta la cuarta ronda del draft del 2010, pero mientras tanto frecuentó lo que comúnmente llamaríamos las malas compañías. Se vio envuelto en una pelea dentro de un bar y estuvo presente en un tiroteo. Finalmente dejó todo esto atrás y comenzó su carrera profesional. El 27 de agosto del año 2012, su contrato inicial fue extendido por 5 años más de los dos iniciales. Incluía además un bono por $12.5 millones, lo cual lo convertía en el ala cerrada mejor pagada en la historia de la NFL. Esto lo mantendría jugando hasta el año 2018, pero esto no sucedió. El crimen. El 17 de junio del año 2013, Aaron Hernández acabó con la vida de uno de sus mejores amigos, Odin Lloyd, disparándole en 6 ocasiones. El 26 de junio del año 2013, policías de North Attleboro, Massachusetts, arrestaron a Aaron por su posible participación en la muerte del jugador semiprofesional Odin Lloyd, quien, además de ser su amigo, era el novio de la hermana de su prometida, es decir, su concuño. Lo detuvieron sin derecho a fianza después de encontrar ciertas pruebas en su domicilio. Su contrato con los Patriotas de Nueva Inglaterra fue rescindido inmediatamente. El 22 de agosto fue acusado formalmente por el asesinato de Odin. Además de eso, la fiscalía sumó a la acusación de Aaron los antecedentes de violencia que lo mostraban como una persona muy agresiva y que lo había llevado a ser investigado por asesinatos múltiples, tanto en Florida como en Massachusetts. Era sospechoso de las muertes de Daniel Abreu y de Zafiro Furtado, sucedidas en el año 2012.
Supuestamente en esa ocasión uno de los hombres derramó un trago sobre él en un club nocturno en Boston y él reaccionó violentamente. Las pruebas. El sistema de videovigilancia de su propia casa fue determinante para demostrar que Aaron era culpable. Los videos grabados por el equipo de seguridad del jugador de la NFL mostraron que regresó solo a su hogar mientras el cadáver de su amigo yacía en un complejo industrial localizado a pocos minutos de su casa. Se le podía ver portando un objeto oscuro entre sus manos que, según dijo el fiscal, podría haber sido la pistola Glock con la que mató a Lloyd. El arma nunca se recuperó, pero sí restos de las balas que fueron hallados en el auto rentado por Hernández, un Nissan Altima. También se comprobó que llegó a casa de Lloyd a las 2:33 de la mañana, el mismo día del crimen, y se les vio partir juntos en el mismo auto. Esa noche, Odin Lloyd avisó por mensaje a su hermana que saldría con NFL, como apodaba en clave a su amigo Aaron. Además, la bala hallada curiosamente tenía pegados restos de gomas de mascar, igual a la que Aaron había comprado en una gasolinería horas antes del asesinato. Esto lo confirmó la persona que rentó el coche, pues el jugador de fútbol americano le ofreció un chicle. En la escena del crimen también se encontró una bolsa que contenía una toalla, que era la misma que portaba en el cuello uno de los cómplices de Aaron el día del asesinato. Es culpable. El fiscal del caso, Patrick Bomberg, afirmó que Aaron, junto con otros dos cómplices, llevaron a Lloyd con engaños al lugar en el que planeaban matarlo. Le dispararon en 6 ocasiones. A pesar de que la defensa trataba de demostrar lo contrario, existían mensajes de texto en los que Aaron citaba insistentemente a su amigo. Le puso como excusa que iría a recoger algunas cosas y que quería que lo acompañara. En un inicio Lloyd no contestó, y fue hasta después de varios mensajes que Lloyd accedió y preguntó la dirección. Era imposible negar que Aaron y su víctima habían hablado la noche del crimen hasta entrada la madrugada. Se quiso demostrar que efectivamente había una conversación, pero que ésta había sido cordial. Todo apuntaba a la culpabilidad de Aaron Hernández, el jugador estrella de los Patriotas de Nueva Inglaterra. El 14 de abril del 2015, después de 2 años de juicio, Aaron Hernández fue sentenciado a cadena perpetua por asesinato en primer grado, sin derecho a libertad condicional. Tendría que cumplir su condena en el centro penitenciario Sousa Baranowski de Shirley, en Massachusetts. De los otros cargos por los que era investigado, fue absuelto más adelante. Aaron pasó 2 años en la cárcel. Tuvo comunicación con amigos, familiares y con su prometida, hasta que el 19 de abril del 2017 fue encontrado colgado de su celda poco después de las 3 de la madrugada. El alma rota de Aaron. Dennis Hernández, el respetado padre de familia, no solo era estricto con sus hijos, no solo los disciplinaba para formarlos, también era un hombre cruel, violento y golpeador. Terry, la madre que por cierto estuvo al lado de su hijo durante todo el juicio, era secretaria administrativa en una escuela. Se había divorciado de Dennis en el año 1991 después de 5 años de casados. Durante el matrimonio tuvo una aventura con un hombre con el que posteriormente se casó. También se divorció de él porque abusaba de ella, al grado de amenazarla con un cuchillo. Era violento como Dennis y además tenía antecedentes de tráfico de drogas y enfrentamientos con policías. Por otro lado, Dennis el padre murió a consecuencia de una infección posterior a una operación de hernia. En llamadas hechas a su madre durante su estancia en prisión, Aaron llegó a reclamarle el abandono y soledad en que lo dejó cuando más la necesitaba, justo después de la muerte de su padre. ¿Qué querías? ¿Que me volviera un ángel?, le dijo justificando su conducta. Muchas cosas más salieron a la luz después del suicidio de Aaron. Los constantes golpes recibidos de parte de su padre hicieron que Jonathan, como él mismo lo declaró al diario Boston Globe, quisiera llamar en alguna ocasión a la policía para pedir ayuda. Sin embargo, el hijo mayor de Dennis dijo: levanté el teléfono una vez para llamar, para buscar ayuda, y su respuesta fue: llámalos. Y me entregó el teléfono y dijo: te golpearé aún más fuerte a ti y a tu hermano y tendrán que sacarme de aquí cuando derriben la puerta. El niño herido.
En algún momento, siendo ya adulto, Aaron reveló que de niño fue abusado sexualmente, aunque nunca dijo el nombre del victimario. Salió a la luz que por años mantuvo una relación secreta e intermitente, que inició desde la secundaria con Denis Sanssouci, quien lo confirmó y dijo: él y yo tratábamos de ocultar lo que estábamos haciendo. No queríamos que la gente lo supiera. Denis Sanssouci afirmó estar seguro de que Aaron le habría gustado que todo el mundo lo supiera y por eso decidió hablar. La lucha por aceptar su identidad sexual en un entorno desfavorecedor se mantuvo viva en Aaron hasta el día de su muerte, con solo 27 años de edad. Jonathan, en entrevistas posteriores a la muerte de su hermano, dijo que su padre no aceptaba ningún comportamiento que considerara no masculino. Recuerdo que Aaron quería ser porrista, señaló. Mis primos eran porristas y muy buenos. Recuerdo que volví a casa y vi cómo mi padre puso fin a eso muy rápido. Mi padre dejó en claro que él tenía su definición de hombre. El diagnóstico. Sumado al anterior, surgió el problema físico que trajo consecuencias en la conducta de Aaron Hernández. El cerebro de Aaron fue analizado y se encontraron en él síntomas de encefalopatía traumática crónica, una enfermedad degenerativa que provoca serios trastornos en la conducta. Anne McKee, especialista neuróloga de la Universidad de Boston, llegó a la conclusión de que Aaron tenía un deterioro extenso en los lóbulos frontales, elementos claves para las funciones mentales como la capacidad de juicio y la toma de decisiones. El trastorno que padecía Aaron lleva a las personas a desarrollar conductas agresivas, depresión y falta de control emocional, así como problemas cognitivos como por ejemplo la pérdida de memoria y demencia. McKee aseguró que el cerebro de Aaron presentaba características de una persona de 60 años a sus 27 y que ella nunca había visto algo así. Tenía cuevas que se expandían a medida que el tejido cerebral disminuía. La membrana que divide los dos lados del cerebro estaba perforada y tenía un exceso de proteína que mata a las células nerviosas. Y esta apareció por toda la corteza frontal que controla las decisiones, la inhibición y el control de los impulsos. El daño se había expandido a la amígdala, que regula emociones como el miedo, la ansiedad, y además otras partes del cerebro como el hipocampo, que se asocia con la memoria, y con una parte del sistema límbico encargado de regular el comportamiento social. Según expuso la especialista en neurología, todo esto se relaciona con los golpes recibidos en la cabeza durante la práctica de fútbol. Después del suicidio de Aaron Hernández, el New York Times publicó un estudio llevado a cabo con 202 cerebros, de los cuales 111 pertenecían a exjugadores de la NFL, y concluyó que 110 de ellos tenían encefalopatía traumática crónica. Su hermano Jonathan escribió La verdad sobre Aaron, mi jornada para entender a mi hermano. Por su parte, Aaron dejó una nota a su prometida, Shayana Jenkins Hernández, con quien tenía una hija. La nota decía lo siguiente: siempre has sido mi alma gemela, y quiero que ames la vida y sepas que siempre estoy contigo. Te dije lo que venía indirectamente. Te quiero mucho y sé que tú eres un ángel. Nos dividimos en dos para cambiar el mundo. Tu característica es la de un verdadero ángel y la definición del amor de Dios. Cuenta mi historia por completo, pero nunca pienses en nada más que en lo mucho que te quiero. Pues qué fuerte historia, doctora Mel, qué fuerte historia esta de Aaron Hernández, que la hemos compactado resaltando los hechos más importantes para no extendernos tanto, porque tiene muchas cosas, pero creo que hemos subrayado lo básico. Aaron Hernández, jugador de fútbol americano, disciplinado por un padre que además no solo es estricto, además es violento, es golpeador, a mi parecer con un gran miedo a que uno de sus hijos pudiera tener una preferencia sexual que a él no le acomodara. Uh-huh. Eso, y eso es reprimirlos. Y yo creo que ahí es donde también vuelca mucho de su ira. Y por otro lado, el mismo Aaron,
que no puede reconocer que tiene una preferencia, que tiene una pareja a escondidas, Sí. también yo creo que lo lleva a un momento como de neurosis, ¿no, doctora Mel? Mucho más que eso, ¿no? Más bien ya yo creo que sí, una cuestión ya más bien psicótica, que en este caso lo interesante exactamente que hemos tratado de mostrar a lo largo de toda esta narración es precisamente la combinación de los aspectos que llamamos ambientales, ¿no? Las experiencias de vida, la educación y los aspectos neurológicos, que se sumaron, en este caso se juntaron para provocar una tragedia de este tamaño en una persona tan joven y tan prometedora. Yo coincido contigo totalmente, la represión, no solamente de la identidad sexual, sino también de los gustos, ¿no? Esto que cuenta el hermano, de que él quería ser porrista y que había otros chavos porristas que pues les iba bien y eran felices y el papá, no, 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 esto no se va a hacer. Entonces, estas son cosas que salieron a la luz en las conversaciones, pero que seguramente son indicativo de que había muchas otras represiones también. A lo mejor en la forma de vestir, en el tipo de educación, como ya lo hemos señalado, o sea, en muchas, muchas cosas, y desde luego, pues el decir que tenías una pareja del mismo sexo totalmente inadmisible, ¿no? Y eso genera, por un lado, puede generar sumisión, pero también puede ir acumulando montos de muchísima violencia, ¿no? De ira. Fíjate que me llama la atención porque se ven en los documentales, videos y entrevistas, pues se ve a Terry, la madre, porque juega un papel muy importante, aunque hablemos del padre golpeador, del padre violento, hablamos de una madre que está presente, pero no hace Uh -huh. nada, ella no hace nada para frenar el abuso de Dennis en contra de sus hijos, al contrario, ella se quiere mucho a ella misma, supongo, tiene una aventura, sale de este Sí. matrimonio, pero además con un patrón fijo, o sea, va con otro violento, se casa con él, también se divorcia de él, pero no tan tarde, porque todavía este hombre la acompañó durante el juicio de Aaron, el segundo marido, eventualmente se divorcia de él, pero ella sigue teniendo como pareja gente violenta. Aaron la quiere, la admira, pero sí le tiene un reclamo, mamá. O sea, ¿qué hiciste? Por qué no viste por mí cuando se murió mi papá? ¿Por qué no estuviste conmigo cuando, en vez de que los patriotas me eligieran a la primera, yo tuve tiempo libre, solo, y casi la culpa de su mala conducta? Sí, además de haberlo dejado solo, porque él lo que le está diciendo con eso es, con ese reclamo es que la necesita, ¿no? Es yo te necesito, y está hablando ya a los veintitantos. Eso que dices también, cuando la madre no se involucra en la educación de los hijos varones, fíjate que a veces es una tendencia en ciertos sectores de culturas latinas, dejarle toda la decisión y toda la línea de cómo se va a educar a un hijo al padre, porque son hijos varones. Entonces la mamá como que se hace a un lado, ¿no? En lugar de intervenir y apoyar, defenderlos y promover algo de libertad en ellos. Entonces creo que eso fue un poco lo que hace y además como dices, se divorcia, ella rehace su vida, aunque repite un patrón, pero ella está un poco en lo suyo, como que en esta cuestión de son hijos hombres que los eduque el papá. Y mientras tanto, pues claro que hay problemas fuertes de dolor y de autoestima que tengo que generan mucho resentimiento también y mucho Y odio. vamos a ver, esa es la parte primera de su formación, la parte Ahí primera empieza. donde está recibiendo los ejemplos, donde está aprendiendo que en la vida la violencia es válida, donde no solo Es papá, normal. sino además la siguiente pareja y mamá también, y se puede enfrentar a la policía. Ahí todavía no ha recibido la cantidad de golpes que le causan este trastorno, esta encefalopatía, me parece que no. Sí, Eh, Todavía no ha recibido estos golpes, pero ya tiene este aprendizaje de violencia, ya tiene este aprendizaje de las claro. cosas se solucionan así. Y entonces entra a la NFL, juega, lo que puede haber recibido de golpes en la universidad, pues se vuelve todavía más fuerte cuando entra a la NFL, porque pues ya es otro peso, es más juego, es más profesional, es más... Y, y Más entonces fuerte. yo creo que es cuando se exacerba, que hay una cosa que yo leí en una constante. ¿Cuál era el motivo por el que Aaron podía haber matado a un amigo de toda la vida, que además era su concuño, con el cual pues era su amigo, su cuate, y engañarlo y pedirles otros dos que fuera, que lo ayudaran a engañarlo para matarlo? Una de las teorías, y creo que para mi gusto es la más válida, es que él ya ha logrado un contrato de más de 12 millones de dólares,
ya tiene una extensión de contrato, es un jugador que ya brincó, porque hay muchos jugadores, pero hay muy pocos nombres que brincan, ¿no? Sí. Mundialmente. Y el de Aaron Hernández ya era un ala cerrada único, al único que le habían dado este contrato. Y la mera posibilidad de que algo le pudiera quitar esta fama o quitarlo o sacarlo del lugar, yo creo que le provoca un gran temor. Claro, no mide las consecuencias porque, oye, pues tú puedes ser el gran jugador y a lo mejor si se descubre que eres homosexual, pues perderás a tu novia, o no sé, a tu papá, bueno, tu papá ya murió, pero no sé, perderás fans si quieres, ¿no? Seguidores. Sí, cierto Pero si está. claro, pero si eres un asesino vas a perder todo como lo perdió, todo. Exacto. Es que ahí es donde entra precisamente el efecto de todo, de este trastorno de encefalopatía. Es una palabra muy larga, pero empieza todo esto porque él ya trae una cuestión emocional importante y luego trae un cerebro dañado, ¿no? O se daña el cerebro. Además, se debe haber acumulado también otra cosa. Al estar en un deporte tan competitivo, donde se maneja tantísimo dinero en estos contratos supermillonarios y el deseo tan grande de destacar y la presión dentro del equipo, también se debe haber sumado eso en cuestiones, como dices tú, de rivalidad, de que nadie me vaya a arrebatar lo que tengo. Por supuesto que en una mente que está mucho mejor constituida, una mente más sana, con un armado emocional mejor, pues a lo mejor esa angustia o esa ansiedad se va para otro lado. Pues una mente que ya venía dañada y que además se daña estructuralmente, anatómicamente, con estos golpes. Por eso, tal como lo mencionaste tú en el relato, pues estas proteínas que matan células en el cerebro, pues ya no van a permitir que haya una sinapsis adecuada, que no haya este control de impulsos, que no haya esta capacidad de juicio, que es lo como dices tú, si yo pierdo un contrato, pues pierdo mucho dinero y fama, pero si yo pierdo mi libertad, pierdo absolutamente todo, pues no, ya no se puede hacer ese balance de ideas, ya no se puede hacer esa selección de lo mejor frente a lo peor, porque el juicio está totalmente dañado. Claro, no tiene, yo lo veo como no tener como tú lo dijiste, una red de apoyo. Él se siente solo porque lo dijo después en alguna llamada a la cárcel, porque después del suicidio salen a la luz mensajes, llamadas que hace desde prisión. Ahí nos enteramos un poco del estado emocional en el que tiene y de que no tiene un verdadero soporte emocional. No Exacto. tiene verdaderamente alguien que lo contenga. El amigo que tiene a lo mejor lo iba a delatar y es sorprendente porque, a ver, si tenía una prometida y tenía una hija, porque Sí. deja una hija, Uh-huh. no podía confiar en ellos. O sea, yo creo que Aaron no confiaba en nadie, no podía Exacto. confiar en nadie. Y esta persona, finalmente en quien sí puede confiar es en esta pareja que tiene escondido. Exacto. En él sí pudo confiar, pero le da Uh-huh. terror. Fíjate, qué patrón tan repetido. Sí. Muy al inicio del relato, decimos que la familia de Aarón Hernández tenían esta imagen exterior que todo el mundo decía la familia perfecta, una familia que se lleva bien, un padre disciplinado, trabajadores, y en el fondo estaban hechos pedazos. Y yo creo que Aaron quería lo mismo. Tengo una prometida, tengo una hija, soy millonario, soy famoso, que nada lo estropee. Creo que esto de las imágenes externas, las que se muestran al mundo, cuando detrás está pasando otra cosa, también afectan muchísimo, ¿no? Afectan mucho emocionalmente a las personas. Y fíjate que yo pienso, ahora que mencionas esto de que él tenía una novia, este amigo era el concuño, tenía una hija, probablemente también en algún nivel muy profundo de su mente, esto era algo que pesaba. O sea, el estar viviendo una mentira en ambos lados, o sea, el tener, el lastimar a la pareja que quería, teniéndola oculta, porque no podía hablar de eso, y tener una mujer con una niña que pues no sabían seguramente también lo que él realmente amaba, debe haber sido algo muy complicado, una lucha interna tremenda, que a lo mejor también tuvo que ver con que se fuera contra este cuñado, porque no solo también era un futbolista que aspiraba a estas grandes ligas, sino que también de algún modo representaba una parte muy importante de esta especie de teatro familiar que él estaba viviendo, aunque sí se ve que le tenía un cariño también a la prometida y le tenía mucho cariño a la hija,
pero como que de alguna manera él no estaba pleno porque tenía que ocultar una relación. Fíjate que también yo quisiera señalar lo que hablabas también de que cuando él estaba en la universidad jugando fútbol, los golpes que pudo haber recibido no deben ser del mismo nivel que los que sufrió en lo profesional. Pero hay algo que se llama el síndrome del segundo impacto y eso está muy relacionado con este trastorno de encefalopatía porque parece que hay lugares, sobre todo en este tipo de deportes, que se impactan como muy frecuentemente. Entonces a veces ya hubo una lesión en el cerebro Mm. que todavía no acaba de sanar y le vuelve a caer otro golpe ahí. Y ese es donde realmente el daño se vuelve todavía peor. Por eso digo que esto llama la atención cómo se va acumulando tanto lo emocional, lo vivencial, como lo neurológico específicamente, para dar, detonar en todo este problema súper, súper grave. Claro, oye, y llama también la atención la decisión que él toma, porque yo creo que, voy a especular, por supuesto, porque esto no es más que mera especulación, que él en algún momento ha perdido los estribos, no, no los estribos, porque esto no es una acción impulsiva, Uh -huh. él lo premedita, él cita a Sí, Lloyd, él llama a sus cómplices, él prepara la pistola, él lleva sí, a Lloyd a un lugar donde lo puedan asocinar, lo prepara. sí, La cárcel, en la cárcel y habiendo pasado este juicio y habiendo escuchado testimonios, porque yo recuerdo que en ese juicio hubo testimonios de la gente de los patriotas de Nueva Inglaterra, los medios de comunicación hablaban todo el tiempo de este caso. Yo creo que a la hora que sí, él ve todo eso, hace conciencia y dura nada más 2 años. sí. Y yo creo que ve su realidad. Esto es una cadena perpetua. No puedo tener libertad condicional, libertad bajo fianza, porque efectivamente no fue un acto impulsivo, repito, reitero, era absolutamente planeado. Sí. Entonces me voy a quedar aquí con una hija fuera, con un novio, pero con una prometida, pero con una madre que me ha abandonado a quien ya le reclamé, con un hermano que ya está escribiendo un libro y ya se hizo famoso, que el hermano de alguna manera también alza la mano y dice, bueno, yo aquí no soy famoso, pero quiero un poquito de la tajadita del pastel y me voy a aventar un libro y demás, ¿no? Claro. Y yo creo que dice Aaron, no tengo nada, no tengo nada. Lo único que yo creo que lo mejor que le quedaba esa nota de suicidio tan hermosa, pero y lo más puro que le quedaría era su hija y no creo que hubiera sido grato para él haber sido una figura tan grande para después caer tan bajo. Hay una mucha conciencia aquí. Creo que sí, y además recuerda que otro de los efectos de este trastorno, que además no se conoce mucho, lo que se sabe no es gran cosa, pero uno de los efectos también puede ser la depresión. Entonces, si él estaba deprimido ya en esta circunstancia, como tú dices, con una carrera acabada, con una familia incierta, con una mamá que ya no quiere estar ahí o yo qué sé, pues él puede haber caído en una fuerte depresión que lo llevó a atentar contra su propia vida. También hay otra hipótesis que yo leí de algunas personas que decían que probablemente él también tenía conocimiento de que había una posibilidad legal de que si él perdía la vida, se le declarara inocente post-mortem y que eso permitiría que la NFL tuviera la obligación de darle a su familia pues el dinero que él había firmado hasta esa fecha, lo que hubieran tenido derecho. Hay quienes dicen que lo hizo también pensando en esa posibilidad, pero seguramente era una persona que ya estaba muy deprimida, porque ese es el acto final, ¿no? Que puede hacer alguien, arrebatarse la vida por su propia mano, ¿no? Sí, es cuando decides que ya vas a perder todo, ya no hay absolutamente nada que hacer, porque aunque vamos en el supuesto que hubiera sido por esta cuestión del dinero, es algo Uh-huh. que después de que te mueras sabes perfecto que no lo vas a poder controlar. Es como un testamento finalmente. Sí, Sé que dejó un fideicomiso, me parece, para su hija, lo controla su novia, que por cierto acaba de ser acusada hace muy pocos meses de estar haciendo mal uso del dinero de la pequeñita, pero bueno, pues ese ya es otro tema que no nos corresponde hoy. De claro. lo cual, bueno, pues ya sabrá. Pero sí, sí queda claro que a mí en lo personal, que Aaron Hernández en algún momento hace conciencia, cuando se lo dice a la mamá, ¿tú qué querías? Que yo fuera un ángel, se está dando cuenta de lo que hizo,
de que se volvió un criminal mientras lo llamaban los patriotas, de que sí estuvo envuelto en tiroteos, de que sí estuvo envuelto con criminales, y no le gusta la imagen que tiene del mismo tampoco, ¿no? Lo que tú has dicho es baja autoestima, pero además depresión, más el daño cerebral, porque yo creo que todo Sí. esto que acabo de decir lo pueden tener muchas personas, pero eso no te lleva a matar a alguien. No, 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 es una sumatoria muy específica que se dio para generar todo esto. Incluso de las acusaciones anteriores se habla de que tuvo un muy buen abogado y que por eso también lo libraron de varias cosas con anterioridad y que no hubo tanta evidencia tan clarita como sí lo hubo en este caso de Odin, ¿no? Y tristemente, bueno, en ese momento la NFL no se hizo responsable absolutamente de nada, dijo que no había que ver a este hombre como una víctima de ningún tipo, con lo cual yo difiero, ¿no? Pues sí es responsable y también es víctima, las dos cosas. Y ahora, pues, ha habido cambios en la manera en la que juegan, además de esto que hizo el New York Times y todas estas evidencias que han aparecido, pues hay documentales, hay una película que se llama La Verdad Oculta, que está basada en hechos reales, que la protagoniza Will Smith, que hace el papel de otro neurólogo, un neurólogo forense, que es el doctor Bened Omalu, que es un pionero en el descubrimiento de este trastorno y denuncia la incidencia de esta encefalopatía traumática crónica en jugadores de fútbol americano. Y eso ha hecho que cambien algunas reglas, le han hecho modificaciones a los cascos, pero la verdad es que los expertos dicen que esas modificaciones no sirven de mucho porque el impacto es dentro del cerebro, ¿no? Es como, pues eso, el impacto, no precisamente el material del casco que toca la cabeza, no, sino ese movimiento lo que hace, lo que produce por dentro, el propio cerebro hacia el cráneo y a otras estructuras, ¿no? Dentro del hockey y otros deportes, incluso en soldados también, en soldados que están en campos de batalla, simplemente por las explosiones, eso también impacta tremendamente al cerebro. Entonces, pues sí hay estos especialistas que luchan porque se regulen, ¿no? Estas actividades, pero bueno, hay muchísimo dinero de por medio también. Pero y, sí, y fíjate que yo creo que está cambiando el tiempo y a lo mejor ha cambiado tanto el discurso sobre el abuso, sobre la culpa, sobre la víctima, sobre el victimario en los últimos años. A lo mejor lo que no cambió en 50 años ha venido cambiando en los últimos 3 años, ¿no? Y cuando la NFL dice no lo consideren una víctima, como tú dices, yo también difiero. Por supuesto que era una víctima y lo dijimos al principio, no existe victimario que antes no haya sido una víctima. Él menciona Y, también abuso sexual y exacto, exacto, el abuso sexual genera sobrevivientes. Ya no se exacto. vive, se sobrevive. Un abuso sexual rompe el alma, rompe el alma. Y cuando no hay una atención, peor todavía, porque a lo mejor podrás rescatar lo que queda de esta persona, reconstruirla, apoyarla, quitarle este sentimiento de culpa, porque las víctimas de un abuso sexual se sienten culpables Sí, por muchos factores que en otro programa discutiremos, no en este, pero eh, además sufre un abuso sexual en el cual un papá autoritario no lo ayuda, una mamá tampoco se entera, él lo carga durante muchísimos años, ni siquiera se atreve a decir el nombre del victimario, y la NFL lo ve como nada más culpable, y no. sí. Aaron Hernández, como muchos otros victimarios, primero fue una víctima. Y eso es algo terrible, el abuso y que como él menciona que fue en la infancia, es tremendamente traumático y queda siempre una herida semiabierta, aún con buen tratamiento y con buena ayuda. Imagínate sin ello. Y también un factor que no hay que dejar de lado porque es parte, como tú dices, de por qué otras personas viven cosas similares y no hacen esto. ¿Por qué hay otros que les pasa? Porque a veces eso es la justificación. Hay gente que dice, pues a mí también me tocó y yo no voy y hago. Bueno, pero es que en primer lugar, todos somos diferentes. En segundo lugar, depende de cuántos elementos de estos se sumen y te van empujando sin remedio a una situación así. Él también trae el aspecto genético y eso no lo podemos perder de vista. Si el papá era violento, pues él también ya traía una tendencia a la violencia que se podría haber acotado con otro tipo de educación y de entorno y de apoyo, ¿no? No está Exacto. condenado, pero ya lo trae y eso se puede potenciar con todo esto que estamos viendo que pasó. Hasta aquí quedamos con Aaron Hernández, una víctima, un victimario, una víctima. Tráiganos sus comentarios, lo que opinan, cómo ven ustedes el caso. Eh, ¿Aaron tenía toda la culpa o habría que repartirle a otros para que haya llegado a lo que llegó esta alma rota?
Doctora Mel. Sí, sí, hay que seguir leyendo, seguir investigando, seguir comprendiendo. Nunca terminan de descubrirse cosas. En este caso hay mucha, mucha información, que es la que les hemos aportado el día de hoy, pero siempre puede surgir algo más. Se habla de unas grabaciones, Lupita, que tú me comentabas, que también existen, ¿no? Por parte de él, y siempre será importante aprender para entender y entender para prevenir en la medida de lo posible.